La vida te habla, pero no estás escuchando. ¿Alguna vez te has detenido, de verdad, detenido, a escuchar el silencio entre tus pensamientos? ¿O es que tu mente corre tan rápido, tan cargada de juicios, pendientes y recuerdos, que no deja espacio para lo que la vida intenta decirte en cada instante? Esto no es una metáfora poética. Es literal. La vida habla. Constantemente. Con la precisión de una sinfonía que nunca se detiene. Pero solo los que han aprendido a silenciar su ruido interno pueden escuchar su música. Los demás solo oyen interferencia. Desde niños nos enseñaron a hablar, pero no a escuchar. Mucho menos a escuchar la vida. Aprendimos a responder, a argumentar, a explicar, a justificar, pero no a permanecer en silencio. Y así, confundimos el pensamiento con la conciencia, el ruido con el saber, el hacer con el ser. ¿Quién eres cuando no estás pensando? La mayoría de las personas no pueden responder a esa pregunta. Porque nunca han estado allí. Porque su identidad está tan entrelazada con sus pensamientos, que la idea de detenerse parece una amenaza. Como si el silencio fuera una muerte. Pero no lo es. El silencio es el umbral de la vida verdadera. La vida no te habla con palabras. No le interesa lo que entiendes con la mente. Te habla con intuiciones, con señales, con sincronías, con pausas. Te habla cuando algo se rompe. Te habla cuando algo no funciona. Te habla cuando alguien se va. Te habla cuando todo se detiene. ¿Y tú qué haces? Corres. Te distraes. Llenas el vacío con más actividad, más información, más promesas vacías de éxito, amor o control. Buscas respuestas, pero solo para no quedarte en silencio. La vida no necesita que respondas. Solo que estés presente. Estar presente no significa estar pasivo. Significa estar despierto. Como el océano que, incluso en calma, contiene toda la fuerza del mundo. Ser presencia es ser receptáculo. Es abrir espacio. Es permitir que lo que es, sea. En ese espacio, empiezas a escuchar. Y entonces, lo que parecía un error, se revela como enseñanza. Lo que parecía pérdida, se transforma en liberación. Lo que dolía, muestra su propósito. Porque el dolor también habla, pero no grita, susurra. Y el que no se detiene, nunca lo escucha. La vida no castiga. Enseña. Pero si no escuchas la primera vez, repetirá la lección. No por crueldad, sino por amor. Porque sabe que más allá de tu miedo, de tu ego, de tus planes, hay algo dentro de ti que recuerda. Algo que sabe. ¿Pero qué es eso que sabe? No es tu mente. Tu mente solo repite. Vive en el pasado y se proyecta en el futuro. Cree que lo sabe todo, pero teme lo nuevo. Quiere certezas, pero se alimenta de dudas. La mente es útil, sí, pero no es quien debe guiar tu vida. Solo debe servirla. El saber del que hablo es más profundo. Es el saber de una flor que se abre sin preguntar si será amada. El de un río que fluye sin saber a dónde. Es el saber que no necesita explicación, porque es experiencia pura. Ese saber habita en tu presencia. En el ahora. El único lugar donde la vida habla de verdad. ¿Y cómo se accede a ese ahora? No es un lugar. Es un estado. Es soltar la historia que te cuenta sobre lo que pasa, y sentir lo que pasa. Es observar la emoción sin identificarte con ella. Es ver el pensamiento sin convertirlo en verdad. Es estar donde estás, sin desear estar en otro sitio. Cuando haces eso, aunque sea por un instante, todo cambia. No afuera. Adentro. Y eso basta. Porque cuando tú cambias tu vibración interna, la vida responde. Como un espejo. Como un campo que resuena contigo. Pero solo responde a lo auténtico, no a lo forzado. No puedes engañar a la vida. Puedes engañar a los demás, incluso a ti mismo, pero no a la vida. Ella ve lo que eres. Incluso cuando tú no lo ves. La vida también habla a través de los demás. Cada persona que se cruza contigo es un espejo. Un mensajero. A veces, amable. A veces, brutal. Pero todos, sin excepción, te muestran algo de ti que no querías ver.
No porque seas malo, sino porque olvidaste. Olvidaste tu esencia, tu paz, tu poder. Y entonces atrae situaciones que te invitan, o te obligan, a recordar. Tal vez por eso duele. Porque recordar implica soltar una parte de ti que ya no es verdad. Un papel que has jugado tanto tiempo, que confundiste con tu identidad. Pero la vida no negocia con máscaras. Solo habla con lo verdadero. El problema es que estamos tan ocupados queriendo cambiar la realidad, que no vemos que la realidad ya nos está cambiando a nosotros. Luchamos. Forzamos. Queremos controlar. Pero no somos el río. Somos el pez. Y el río siempre lleva la corriente a donde debe ir. No donde queremos. Escuchar la vida es rendirse. No en resignación, sino en sabiduría. Es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo empujar y cuándo soltar. El que escucha no pierde energía en resistencias inútiles. Vive con atención. Observa sin juicio. Acepta sin pasividad. Responde con amor. No como una técnica espiritual, sino como una consecuencia natural de estar despierto. A veces, la vida te habla a través de un fracaso. A veces, a través de una enfermedad. A veces, a través del silencio de alguien que ya no te llama. Cada uno de esos eventos, lejos de ser castigos, son recordatorios. Oportunidades. Pero solo si los ves. Solo si escuchas. Hay quien transforma una pérdida en crecimiento y quien transforma una bendición en sufrimiento. La diferencia no está en lo que sucede, sino en el estado de conciencia desde donde lo vives. Y el estado de conciencia se cultiva en la presencia. Nada de esto es teoría. No se trata de leer y acumular conceptos. No se trata de repetir frases bonitas. Se trata de practicar. Cada día. Cada instante. Porque la vida no te habla una vez. Te habla todo el tiempo. La pregunta es, ¿estás escuchando? Escuchar no es un acto físico. Es un acto del alma. Y solo puedes escuchar cuando dejas de querer tener la razón. Cuando dejas de buscar culpables. Cuando dejas de luchar con lo que es. Entonces, el ruido cesa. La mente se aquieta. Y la vida, por fin, puede hablarte, sin intermediarios. ¿Y qué dice? No te lo diré. Porque no hay una sola respuesta. Cada quien escucha lo que está listo para escuchar. Pero lo que puedo decirte es esto. Cuando escuchas de verdad, algo dentro de ti se alinea. Como si todo lo que creías perdido volviera a su lugar. Como si por fin recordaras algo que siempre estuvo ahí. No se trata de entender. Se trata de ser. Y en ese ser, la vida te habla. Y tú, por primera vez, escuchas. Silencio. Ahí está. ¿Qué sucede cuando escuchas? Al principio, puede parecer nada. Solo una sensación. Un respiro más hondo. Un leve ablandamiento en el pecho. Como si soltaras una carga que llevabas sin saberlo. No hay fuegos artificiales. No hay revelaciones con luces de neón. La verdad no necesita espectáculo. Pero esa pequeña pausa, ese instante sin juicio, sin etiqueta, es una grieta en el muro. Y por esa grieta comienza a entrar la luz. Entonces descubres que escuchar no es un acto pasivo. Es profundamente activo. Porque requiere toda tu presencia. Requiere estar completo en el ahora, sin fragmentarte entre pasado y futuro. Cuando estás ahí, y solo ahí, comienzas a ver que todo tiene un orden invisible. Que lo que parecía un error era solo una curva en el camino. Que lo que perdiste nunca fue realmente tuyo. Que lo que duele también limpia. La vida no es un caos. La mente lo es. La mente dice, esto no debería estar pasando. La vida dice, esto está pasando, y tiene sentido, aunque tú aún no lo veas. La mente pide garantías. La vida ofrece confianza. La mente busca controlar. La vida enseña a soltar. Y en ese contraste, a veces brutal, a veces revelador, se juega tu despertar. Porque escuchar a la vida no es un evento puntual. Es un camino. Es una práctica diaria de humildad. Humildad de reconocer que no lo sabes todo.
Humildad de aceptar que tus planes pueden no ser los mejores. Humildad de rendirte a una inteligencia mayor que opera a través de todo. ¿Qué significa rendirse? Es una palabra que asusta, porque la hemos confundido con derrota. Pero no hay nada más lejos. Rendirse, en este contexto, es alinearse. Es dejar de pelear con lo que es. Es ver que la vida no está en tu contra, sino contigo, aunque a veces su lenguaje parezca crudo. Rendirse es permitir que la vida te transforme. No como castigo, sino como evolución. Un árbol no se resiste al otoño. No grita cuando sus hojas caen. No exige que el verano regrese. Simplemente se entrega. Sabe que en la caída también hay propósito. Sabe que en el invierno, invisible pero real, se gesta la primavera. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has resistido al otoño de tu alma? ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que ya se estaba yendo, solo porque tu mente no soporta el vacío? Pero solo en el vacío nace lo nuevo. Solo en el silencio crece lo real. Solo cuando dejas de aferrarte, puedes recibir. Y entonces, ¿cómo se escucha a la vida? Observando sin reaccionar. Sintiendo sin huir. Estando sin exigir. Es simple, pero no fácil. Porque la mente quiere ruido. Le teme al silencio como un niño teme a la oscuridad. Y sin embargo, en esa oscuridad hay revelación. No es vacío. Es matriz. Es inicio. Mira a tu alrededor. Todo lo esencial sucede en silencio. La flor crece en silencio. El sol amanece sin alarde. El corazón late sin pedir permiso. Y la vida te habla cuando por fin te callas. No necesitas técnicas complejas. Solo atención. Observa una emoción, sin correr a cambiarla. Mira un pensamiento, sin creerlo ciegamente. Escucha a alguien, sin preparar tu respuesta. Camina sin rumbo, sin meta, sin juicio. Y ahí, en lo cotidiano, se abre la grieta. Y por esa grieta se cuela la verdad. No la verdad de las palabras, sino la verdad que transforma desde adentro. A veces viene como certeza. A veces como ternura. A veces como una lágrima. Pero siempre, siempre, como presencia. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te habla y no te gusta lo que dice? Ah, esa es la pregunta honesta. La pregunta que todos evitamos. Porque escuchar de verdad es renunciar al autoengaño. Y eso duele. Porque hemos construido tanto sobre lo falso, que tememos derrumbarlo. Pero si la vida te muestra algo incómodo, no es para castigarte. Es para liberarte. A veces, para sanarte. A veces, para detenerte antes de que sigas cavando tu propio abismo. La incomodidad es un maestro. El error, un mapa. El caos, una señal de que algo nuevo quiere emerger. Pero si huyes cada vez que duele, jamás lo descubrirás. Te quedarás girando en los mismos ciclos, con diferentes disfraces. Como quien cambia de escenario pero repite el mismo guión. Escuchar a la vida implica madurar. Implica responsabilidad. No la responsabilidad del deber, sino la responsabilidad del ser. De elegir despertar, aunque duela. De elegir ver, aunque duela. De elegir ser honesto contigo mismo, aunque duela. Porque solo así se sana. Solo así se crece. Solo así se vuelve uno con la vida. Y cuando eso sucede, algo cambia para siempre. No afuera. Adentro. La ansiedad cede. La urgencia se disuelve. La necesidad de demostrar se evapora. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no necesitas que lo sea. Has dejado de luchar contra el ahora. Y eso, en sí mismo, es libertad. Ya no vives reaccionando, sino respondiendo. Ya no hablas por necesidad, sino desde la verdad. Ya no buscas sentido, porque lo encuentras en cada instante. La vida no es un problema a resolver. Es un misterio a habitar. Y cuando escuchas desde ese lugar, cada gesto se vuelve sagrado. Cada encuentro, una oportunidad. Cada instante, suficiente. ¿Puedes vivir así todo el tiempo? No. Nadie puede. Ni siquiera los más iluminados. Pero puedes volver. Siempre puedes volver.
una y otra vez. Cada vez que te das cuenta de que te fuiste, ya estás regresando. Cada vez que eliges parar, mirar, respirar, estás escuchando. Aunque sea por un segundo. Ese segundo es oro. Porque en él, todo se contiene. Y quizás eso sea lo más hermoso, que nunca es demasiado tarde. No importa cuánto ruido hayas permitido, cuánto ego hayas alimentado, cuánto dolor hayas ignorado. La vida sigue ahí. Esperando. Silenciosa. Paciente. Amorosa. Como un viejo amigo que nunca se fue. Como el mar que recibe al río, sin importar cuánto haya vagado. Porque tú puedes olvidar a la vida. Pero la vida jamás te olvida a ti. ¿Y si el dolor fuera una forma de escucha? Piénsalo. No hay experiencia que nos devuelva más rápidamente al presente que el dolor. El placer nos dispersa, el dolor nos enfoca. Nos obliga a parar. A mirar de frente. A dejar de pretender. La vida, en su misteriosa compasión, usa incluso el dolor como lenguaje. No porque le guste vernos sufrir, sino porque sabe que muchas veces, solo en el quiebre se abre el alma. Solo cuando se rompe la imagen que construimos de nosotros mismos, queda espacio para lo verdadero. El dolor no es el enemigo. El adormecimiento, sí. Porque cuando te adormeces, dejas de escuchar. La anestesia de la rutina, de las redes, del consumo, de los deberes vacíos. Todo eso silencia la voz de lo esencial. Y sin embargo, incluso bajo capas y capas de distracción, la vida sigue susurrando. ¿Pero quién quiere escuchar un susurro cuando está acostumbrado a gritar? ¿Y el amor? El amor verdadero también es una voz de la vida. Pero no me refiero al amor romántico, con sus contratos implícitos y sus necesidades disfrazadas de ternura. Me refiero al amor que no pide, que no atrapa, que no quiere cambiarte. Ese amor que simplemente reconoce. Que dice, te veo, te honro, y no necesito que seas diferente. Ese amor es presencia. Y como toda verdadera presencia, escucha. ¿Lo has sentido alguna vez? Tal vez en una mirada que no juzga. Tal vez en el silencio compartido con alguien que no teme al silencio. Tal vez en el abrazo que no busca sanar, sino solo acompañar. Ese amor no está hecho de palabras. Está hecho de escucha. Y solo cuando aprendes a escucharte a ti mismo con ese amor, puedes verdaderamente escuchar a otro. Porque no estás esperando que diga lo que quieres oír. Porque ya no usas al otro como escape de ti. Porque ya no temes al eco de tu propio vacío. ¿Y si dejaras de huir? Ese es el punto más difícil. Porque hemos hecho del escape un hábito. Escapamos del silencio con música. Del aburrimiento con pantallas. De la incomodidad con respuestas rápidas. De la incertidumbre con planes. Pero la vida no se encuentra en la huida. Se encuentra en lo que evitas. Detrás del miedo que no quieres mirar, está tu libertad. Detrás del dolor que no quieres sentir, está tu fuerza. Detrás del silencio que tanto temes, está tu verdad. Y todo eso, habla. No con palabras, sino con presencia. Con sensación. Con esa certeza que no se puede explicar, pero que todo lo cambia. Volver a casa. Escuchar a la vida es, en el fondo, un regreso. Un regreso a ti. No al tú que actúa, que produce, que aparenta. Sino al tú que simplemente es. Al tú que respira sin saber cómo. Que late sin pedir permiso. Que existe, incluso cuando nadie lo ve. Ese tú es conciencia pura. Y cuando lo habitas, cuando por fin te instalas en ese espacio sin necesidad de demostrar nada, descubres que todo está bien. Aunque nada esté resuelto. Aunque haya preguntas sin responder. Aunque el mundo siga girando en su absurda prisa. Todo está bien, porque tú estás. No como idea. No como historia. No como personaje. Estás como presencia. Como el que ve. Como el que escucha. Y en ese acto simple, pero radical, la vida por fin puede hablarte con toda su claridad. ¿Y qué te dice? Te dice, estás vivo. Te dice, no necesitas llegar a ningún lado. Te dice, todo lo que buscas, ya está dentro de ti. Te dice, suelta. Te dice,
confía. Te dice, vuelve. Y tú, cuando estás listo, escuchas. Y en ese momento, no necesitas saber lo que vendrá. No necesitas controlar. Porque has tocado algo que es más grande que tú, pero que también eres tú. Has sentido, aunque sea por un instante, la calma radical de estar alineado con el flujo de la existencia. Escuchar es un acto revolucionario. En un mundo que grita, que vende ruido, que premia la distracción, escuchar de verdad es un acto de valentía. Es subversivo. Es elegir no correr. Es atreverse a quedarse. A sentir. A ver lo que hay, no lo que esperabas. Y lo que hay, no siempre es fácil. Pero siempre es real. Y la realidad, incluso cuando duele, es más liviana que la ilusión. ¿Y ahora qué? Ahora, respira. No busques qué hacer con todo esto. No conviertas este mensaje en una tarea. Déjalo resonar. No en la mente, sino en el cuerpo. En el silencio entre tus pensamientos. En ese espacio que se abre cuando dejas de correr. Tal vez no cambie nada en tu vida externa. Tal vez sí. Pero tú cambiarás. Y eso es suficiente. Porque quien aprende a escuchar la vida, ya no camina ciego. Ya no vive por inercia. Ya no necesita que todo encaje. Camina con confianza, con ligereza, con profundidad. Y sobre todo, con presencia. Ahí, en lo más simple, en lo más sutil, la vida sigue hablando. ¿La escuchas? ¿Quién escucha cuando tú escuchas? La pregunta parece un juego de palabras, pero es una puerta. Cuando escuchas verdaderamente sin juicio, sin prisa, sin necesidad de interpretar, no es tu yo pequeño quien escucha. No es el personaje que has construido para el mundo. Ese personaje oye, pero no escucha. Interpreta, pero no comprende. Reacciona, pero no siente. El que escucha es algo más profundo, más silencioso, más eterno. Es esa parte de ti que estaba allí antes de que supieras hablar, antes de que aprendieras a fingir, antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Es la conciencia, el testigo, el ser. Y ese ser no se defiende, no se compara, no se agita. Solo observa, solo está. Como el cielo que no se inmuta por las nubes. Como el mar que sigue siendo mar, aunque se agite la superficie. Cuando escuchas desde ese lugar, ya no buscas respuestas. Porque entiendes que cada respuesta lleva a una nueva pregunta. Y que el propósito no es llegar al final, sino habitar el proceso. Sentir cada paso. Ver cada curva. Aceptar cada sombra. La paradoja del silencio. Uno podría pensar que escuchar a la vida implica estar constantemente atentos a señales, a intuiciones, a mensajes escondidos en cada esquina. Y sí, a veces sucede así. Pero en realidad, lo más profundo de la escucha ocurre cuando no estás buscando nada. La paradoja es esta: cuanto más deseas oír la voz de la vida, más ruido creas. Solo cuando sueltas la necesidad de recibir un mensaje, el mensaje aparece. Como el reflejo en el agua que solo se muestra cuando la superficie está quieta. Así es la verdad, no puede ser forzada, solo revelada. Y eso ocurre cuando estás en el presente sin querer manipularlo. Sin querer volverlo más espiritual, más profundo, más especial. El ahora no necesita adornos. Es ya sagrado, aunque se manifieste en lo cotidiano. Tal vez en el vapor que se eleva de una taza de té. Tal vez en el ritmo de tus pasos sobre la vereda. Tal vez en la risa inesperada de un niño. O en el llanto que llega sin aviso y sin razón. Todo eso es la vida hablándote. No con frases. Con existencia. El ego también escucha, pero mal. Hay que decirlo. El ego también cree que escucha. Pero solo filtra lo que confirma su historia. Solo selecciona lo que lo engrandece o lo protege. Escucha lo que teme o lo que desea. Pero no escucha con apertura, sino con hambre. ¿Y qué pasa cuando el ego es el que escucha? Pasa que todo se distorsiona. Porque no hay verdadera recepción. Solo interpretación. Y donde hay interpretación compulsiva, no hay espacio para la verdad. El ego escucha para responder.
La conciencia escucha para comprender. Y comprender no significa estar de acuerdo, ni resignarse, ni justificar. Comprender es ver sin velos. Y cuando uno ve sin velos, muchas veces, simplemente suelta. Suelta la pelea. Suelta la expectativa. Suelta la necesidad de que la realidad sea distinta. No por conformismo, sino por sabiduría. Porque comprende que resistir lo que es, no cambia lo que es. Solo multiplica el sufrimiento. ¿Puedes escuchar incluso cuando todo parece ir mal? Ese es el mayor reto. Escuchar no solo cuando todo fluye, sino también en medio del ruido, la pérdida, la ruptura. Cuando nada tiene sentido. Cuando todo en ti quiere cerrar el corazón. Cuando tu mente exige explicaciones, pero tu alma solo necesita silencio. Ahí es cuando la escucha se vuelve medicina. No porque resuelva, sino porque sostiene. Hay momentos en los que no necesitas entender, solo estar. Momentos en los que el consuelo no viene de fuera, sino de ese rincón interno donde habita lo inmóvil. Donde, aunque todo tiemble, tú permaneces. Como el centro de un huracán. Vacío. Sereno. Inquebrantable. No es negación. No es desconexión. Es presencia radical. Es esa parte de ti que, incluso en la oscuridad, sabe que habrá un amanecer. Y no lo espera con ansiedad. Lo espera con paz. Porque confía. Porque escucha. La madurez espiritual no es ausencia de caos, sino capacidad de permanecer despierto en medio de él. Quien ha aprendido a escuchar la vida, no evita el dolor, pero no se instala en él. Lo atraviesa. Lo honra. Lo deja pasar. Como quien ve venir una tormenta, pero no olvida que tras ella, sigue el cielo. ¿Qué cambia cuando escuchas profundamente? Cambia todo. Aunque nada afuera se modifique. Tus relaciones ya no se basan en la necesidad, sino en la presencia. Tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la coherencia. Tu tiempo deja de ser una carrera, y se vuelve un espacio. Tus emociones, en lugar de dominarte, se convierten en mensajeras. Y tú dejas de ser rehén de tus pensamientos. No porque dejen de aparecer. Pero ya no te los crees todos. Hay distancia. Hay observación. Hay libertad. Y esa libertad es silenciosa, pero poderosa. No necesita proclamarse. Se siente. Se respira. Se contagia. La gente a tu alrededor empieza a percibirlo, aunque no sepa explicarlo. Porque cuando tú estás en paz contigo, el mundo entero se vuelve menos amenazante. No porque cambie, sino porque tú lo ves desde otro lugar. ¿Dónde termina la escucha? No termina. Escuchar a la vida no es una meta. Es un estilo de vivir. Un modo de caminar. Un compromiso invisible con lo real. Habrá días en que te distraigas. Días en que el ego tome el volante. Días en que vuelvas al ruido, al juicio, al viejo patrón. Está bien. Forma parte del juego. Pero ahora sabes. Ahora recuerdas. Ahora puedes volver. Volver al silencio. Volver al cuerpo. Volver a ti. Y en ese regreso, una y otra vez, la vida sigue hablándote. No con urgencia. No con exigencia. Con amor. Con paciencia. Con una ternura que no necesita palabras. Porque el alma no necesita traducción. Solo escucha. Y si todo este tiempo la vida te ha estado amando, en silencio. Sí, amando. No guiando, ni probando, ni castigando. Amando. Pero no con el amor que aprendimos de las canciones tristes o de los libros de autoayuda apresurados. La vida ama como el sol, sin seleccionar, sin pedir nada, sin intervenir. Simplemente está. Da. Sostiene. Y tú, con tu pequeña brújula mental, has intentado leer ese amor como éxito, como seguridad, como respuestas claras. Pero la vida no habla en el lenguaje de la mente. Habla en el lenguaje del alma. Símbolos, silencios, sensaciones, sincronías. Por eso no la entiendes cuando estás apurado. Por eso no la ves cuando te obsesionas con tener razón. Por eso la confundes con caos, cuando en realidad está tejiendo orden por debajo del ruido.
La vida no quiere que entiendas, quiere que estés. No es una idea romántica. Es una realidad biológica, emocional, energética. Estar presente cambia tu sistema nervioso, tu campo de atención, tu forma de vincularte con el mundo. Estar aquí, de verdad, no significa tener la vida resuelta. Significa no huir más de lo que es. Es sentir la incomodidad sin taparla. Es mirar el vacío sin llenarlo. Es respirar en medio del no sé y no salir corriendo. Y ahí, justo ahí, ocurre lo sagrado. No cuando todo se alinea como querías. No cuando llega esa persona, ese trabajo, esa validación. Lo sagrado sucede cuando tú estás completo, incluso en lo incompleto. Cuando eres íntegro, incluso en la incertidumbre. Cuando eliges habitar lo que es, sin condiciones. ¿Y si escuchar a la vida fuera, en realidad, recordarte? Recordarte sin el maquillaje de la identidad. Sin la historia de lo que te pasó. Sin la necesidad de tener un papel en cada escena. Volver a ese tú que no necesita definirse. Que no tiene que explicar su valor. Que simplemente es, y por eso basta. La vida te habla para devolverte a ese lugar. A esa esencia que ha estado debajo de todo lo demás. Bajo el miedo, bajo las máscaras, bajo la ansiedad por controlar el tiempo. Escuchar es desenterrar ese núcleo. Es quitarle el polvo a tu alma. Y en ese proceso, te vas haciendo más liviano. Más honesto. Más tú. Hay algo que nunca se pierde. Puedes haberlo olvidado. Puedes haberlo tapado. Puedes haberlo ignorado durante años. Pero no se ha ido. Está ahí. Ese lugar dentro de ti donde nada falta, donde todo es claro aunque no haya palabras, donde sientes que todo tiene sentido, incluso cuando no lo entiendes. Ese lugar existe. Y es tuyo. La vida no viene a dártelo. Viene a recordártelo. Por eso te empuja a parar. Por eso te sacude lo que ya no sirve. Por eso a veces parece quitarte lo que más querías. No es para castigarte. Es para mostrarte que lo que realmente eres, no se puede perder. Porque lo esencial en ti no depende de nada externo. Ni de nadie. Escuchar a la vida es dejar de mendigar validación. Sí, también eso. Mientras no escuches a la vida, buscarás que otros te digan quién eres. Y ellos no lo saben. Ellos solo te pueden ver desde su propio ruido. Desde sus heridas. Desde sus proyecciones. Solo la vida puede mostrarte tu verdad. Y para eso, te necesita presente. No actuando, no fingiendo, no conquistando al mundo. Solo presente. Respirando. Aquí. Como si nada más importara, porque en ese instante, nada más importa. ¿Qué cambia en ti cuando realmente escuchas? Cambias tú. Cambia tu frecuencia. Y con eso, cambia todo. Las personas que ya no vibran contigo se alejan, no como castigo, sino como limpieza. Los hábitos que te anestesiaban ya no funcionan, no por fuerza de voluntad, sino porque tu alma ya no los tolera. Las decisiones que antes eran confusas, ahora se aclaran, no por lógica, sino por coherencia. Escuchar te vuelve transparente. Y en esa transparencia, aparece la paz. No una paz superficial, de sonrisa forzada. Una paz radical. Que está incluso cuando todo arde. Una paz que no necesita garantías, porque no depende del mundo. Y entonces, caminas distinto. No más rápido. No más despacio. Simplemente, en tu ritmo. En tu verdad. Sabes cuándo moverte y cuándo quedarte. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabes cuándo actuar y cuándo permitir. Y eso, que parece tan simple, es lo más poderoso. Porque el mundo está lleno de ruido, pero hambriento de presencia. Lleno de palabras, pero vacío de verdad. Tú puedes ser ese punto de quietud. Esa nota distinta. Ese recordatorio viviente de que hay otra manera de estar. Y no necesitas gritarlo. Solo necesitas escuchar. Entonces, ¿qué queda? Queda respirar. Queda regresar a tu centro, una y otra vez. Queda escuchar sin esperar respuesta. Queda mirar cada instante como una pregunta que no necesita ser respondida,
solo habitada. Queda confiar, queda amar, queda ser. Y en ese estado, la vida no necesita hablarte más alto. Porque tú, por fin, estás escuchando. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se detuvo, entonces estás escuchando. Te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos este camino de conciencia, presencia y verdad. Y si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu alma, déjalo en los comentarios. Tu voz también es parte de esta conversación silenciosa. Estamos construyendo un espacio donde no venimos a tener razón, sino a recordar lo que realmente importa. Suscríbete, comenta y sobre todo, vuelve cuando necesites silencio.